Muy buenos días, mi nombre es Alfredo Alfaro y en nombre de la compañía Ipsus quisiera darles una cordial bienvenida a este primer Ipsus Webinar del año 2018, donde estaremos dando continuidad a la presentación de temas relacionados con neurociencia. Particularmente tenemos un tema muy interesante el día de hoy relacionado con las mejores o las buenas prácticas en este campo, que será presentado por nuestro compañero Manuel García García, quien es Senior Vice President del área de Neuro y Behavioral Science en Ipsus, Nueva York. Manuel estará haciendo una presentación de aproximadamente unos 35, 40 minutos para pasar de seguido a la sección de preguntas que ustedes pueden anotar en la ventana de comentarios de la herramienta de GoToWebinar. Vamos a iniciar entonces la presentación del día de hoy, las mejores prácticas de neurociencia a cargo de Manuel García García. Hola, ¿me escuchan bien? Te escuchamos muy bien. Pues perfecto. Bueno, antes que nada, agradecer a Alfredo y al equipo que me hayan invitado a estar aquí hoy dando este seminario. Comienzo mi semestre, mis clases en la Universidad de Nueva York en 2 semanas, así ya voy calentando motores. Y nada, deseando escuchar todas sus preguntas y sus inquietudes. Pues voy a hablar un poco de neurociencia del consumidor. Yo imagino que la mayoría de los asistentes a este webinar ya están de alguna manera familiarizados con este campo casi nuevo de neurociencia del consumidor que lleva por acá con nosotros ya más de una década. Um, y por eso me voy a querer centrar en prácticas, en consejos prácticos de cómo aprovechar algo del conocimiento que tenemos en neurociencia para pues, mejorar su investigación sobre el consumidor. Y también pues mostraré algunas técnicas y algunos casos de cómo aplicar este conocimiento y cómo aplicar estas herramientas a su investigación para mejorar pues, su comunicación, para mejorar su entendimiento del comportamiento humano y del comportamiento del consumidor en particular. Pues siempre me gusta comenzar con una cita de David Ogilvy que dijo, consumers don't think how they feel, they don't say what they think, and they don't do what they say. Los consumidores no piensan cómo se sienten, no dicen lo que piensan y no hacen lo que dicen. Y esto es una gran verdad. Y eso es una gran verdad que ha estado marcando también por mucho tiempo el desarrollo del campo de investigación del consumidor, porque había mucha parte del comportamiento pues que no se entendía y no se entendía porque estábamos perdiéndonos parte del input que el consumidor nos puede dar, pero no es capaz de articular de manera consciente y de manera verbal. Mi amigo Robert Heath de Bristol en United Kingdom siempre le gusta hablar de un caso pues muy extraño que pasó al principio de los 2000 cuando la compañía de telefonía móvil Cellnet cambió su nombre a O2 y presentó una serie de comerciales pues bien extraños, que eran nomás burbujas de palomas y el eslogan era algo de Be Free o algo así. Pero no tenía mucha información, no tenía mucho contenido racional y bueno, quizás influyen otros factores, pero en poco tiempo esta compañía que era mínima se convirtió en líder del mercado y creo que acabó siendo comprada por Telefónica. Y era difícil de entender con esta campaña publicitaria, esta campaña de comunicación, pues ¿cómo puede pasar esto? Y sí, puede ser porque la información que los consumidores que podían articular durante la evaluación de un comercial de esas características igual no llegaba a los niveles que eran necesarios. Pues para entender un poco de dónde viene la neurociencia del consumidor y no se asusten, no voy a entrar mucho en teoría, es importante entender que todo lo que utilizamos y sabemos de neurociencia del consumidor
viene de centenarios de investigación en neurociencia, de entendimiento del comportamiento humano desde hace muchísimo tiempo. De hecho, tomar el pulso, que es el heart rate, o incluso la conductancia de la piel, pues es algo que ya se hacía hace 1000 años, como indica el libro de Avicena en la ruta de Isfahán. Pero a mí me gusta mucho hablar de este psicólogo de acá de Nueva York, William James, que habló de muchas cosas allá a finales del siglo XIX que en su momento fueron bien controvertidas. En su tiempo hablaba mucho de hábitos como forma para tomar decisiones, de una manera en la que podamos ahorrar energía. Cuando pensamos en el comportamiento humano, es muy importante entender que el ser humano como animal se ha desarrollado de una manera en la que pueda tomar decisiones para sobrevivir muy rápidamente y consumiendo la menor cantidad de energía posible, porque han de pensar que nuestro cerebro es muy, muy pequeño, es como un 2-3% de nuestra masa corporal, pero utiliza como el 30% de nuestra energía, de nuestras calorías. Pues ya a finales del siglo XIX, el doctor William James ya hablaba de que nuestro cerebro crea hábitos como una serie de secuencias motoras para poder tomar decisiones sin tener que pensarlas de manera consciente y poder ahorrar energía. Por ejemplo, si pensamos en las decisiones que hay que tomar para ir y abrir una puerta, no vamos pensando, y ahora he de mover la pierna derecha, y ahora he de mover la pierna izquierda, y alargar el brazo, y torcer el pomo, porque es algo que ya hemos aprendido y esta secuencia pasa de manera automática. Pues él hablaba de que de la misma manera que los hábitos son formas de tomar decisiones motoras que se crean de manera automática, otras formas de toma de decisión también se pueden crear de manera automática, como un shortcut de nuestro cerebro para ahorrar energía. Y también hablaba de que en reacción a un estímulo, por ejemplo, aquí tenemos una serpiente, esta ilustración es de mi libro, que mencionaré luego más tarde, de la teoría de James and Lang. Que cuando vemos un estímulo, nuestro cuerpo reacciona, nuestro cuerpo se prepara para responder a ese estímulo. Si es un estímulo que se amenaza, se preparará para atacar o se preparará para huir. Y para ello aumenta el heart rate, la frecuencia cardíaca y la respuesta de la piel, la sudoración. Y después, cuando ya el cerebro tenga tiempo, puede racionalizar y puede interpretar esa respuesta fisiológica en una emoción, que en este caso sería miedo. Claro, en su momento era muy controvertido decir que sentimos y después pensamos, y no que pensamos y después sentimos y actuamos. Pero es así como lo hacemos. Es importante tener esto en cuenta, porque todo esto que pasa hasta que lo racionalizamos, esa es una parte de la historia que nos perdemos si solamente basamos nuestra investigación sobre la conducta del consumidor en lo que el consumidor nos cuenta. Pero ¿de dónde viene esta reacción a estos estímulos? Porque, como bien sabéis, en todo momento podemos ser expuestos a una inmensa cantidad de información. Hablan de 11 millones de bits de información. Y como decía, nuestro cerebro está entrenado para ahorrar energía, para tomar decisiones inteligentes que nos ayuden a sobrevivir, que nos ayuden a perpetuar la especie, pero sin tener que consumir mucha energía. Pues hablan de que podemos procesar unos 50 bits de información de una vez. Y claro, pues tenemos que mantener un balance entre lo que es nuestro foco de interés y lo que está pasando alrededor, porque en cualquier momento puede ocurrir algún evento alrededor que puede ser amenazante o que puede ser importante para nuestra supervivencia. Entonces tenemos que mantener este balance entre
entre lo que estamos prestando atención, mientras de alguna manera también estamos monitorizando todos los alrededores en caso de que algo ocurra. Esto es el balance entre lo que se llama top-down attention, que es la atención voluntaria, la atención que viene de uno mismo, y bottom-up attention, que es la atención que viene derivada de un estímulo externo, que por ciertas características de este estímulo atrae nuestra atención. Y como publicistas, esto es lo que es muy importante, el bottom-up attention, cómo atraer el procesamiento atencional de lo que la persona esté haciendo pues a nuestro comercial, a nuestra pieza de comunicación. Entonces es importante hoy día para los publicistas estar contextualizados, por ejemplo, si pensamos en lo más simple que es un comercial de televisión, con el fenómeno de multipantalla, porque tenemos que dividir los recursos, por ejemplo, entre estar enviando fotos a un grupo de WhatsApp y mirando la televisión que está en ese momento en comerciales y quizás pues no nos interesa tanto. Y es por esto que los publicistas necesitan capitalizar en esta bottom-up attention, en la atención, y atraer estos recursos cognitivos periféricos para traer la atención de vuelta a la televisión. Pues hay ciertos trucos, ¿sabes? Sobre nuestro conocimiento en neurociencia, pues que nos pueden ayudar en este proceso creativo, pues sí, que se puede aplicar a un comercial de televisión, pero también se puede aplicar quizás a una comunicación en tienda, a un billboard o muy importante, anuncios en social media, donde tenemos la atención del consumidor por una fracción de segundo y tenemos que trabajar muy duro para hacer que esta persona pues pare y pase algo de tiempo, nos dedique algo de su tiempo para pasar con nosotros y con nuestro comercial. Pues hay un modelo que se llama de saliency, de la atención bottom-up. Pues como decía, nuestro cerebro está desarrollado, está entrenado para ahorrar, para tomar decisiones de la manera más ahorradora posible, que gaste menos recursos cognitivos. Porque los recursos cognitivos que tenemos no son infinitos, son finitos. Y, por tanto, hay algunos elementos en el ambiente que deben ser priorizados sobre otros. Entonces, saber cuáles son estos estímulos que serán priorizados es una ventaja. Si sabemos qué elementos pueden atraer la atención de una persona, pues hacia la televisión, hacia un comercial en social media o muy importante, hacia nuestro empaque en la tienda, pues tendremos una ventaja que puede ayudarnos a incrementar nuestro ROI, nuestro Return of Investment. Y la clave más básica sobre cuáles son los elementos a priorizar es que nuestro cerebro determina cuáles son los elementos que son más importantes según la cantidad de información posible. De hecho, si es más de lo mismo, pues no prestaremos atención porque no hay información nueva, porque es lo que esperamos, es lo que ya sabemos, lo que ya conocemos. Y es importante esto porque el primer paso del procesamiento atencional, donde analizamos todo lo que pasa en el ambiente por algo aproximadamente como medio segundo, la mayoría de los casos vemos que no hay información relevante y lo dejamos ir y seguimos prestando atención consciente a lo que estamos prestando atención. Eso es un proceso preatencional. Entonces, ¿cuáles son los estímulos que nos dejarán la atención?
son estímulos inesperados, estímulos que están mismatching, que no son igual que no son igual que lo que esperamos y que todo lo que está alrededor. De hecho, hay casos muy básicos y que incluso muestran respuesta en bebés, incluso en personas en coma, que si tienes una secuencia de sonidos, algo como pi, 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 y un sonido en mitad de esta secuencia que es diferente, como un pi, 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 habrá una respuesta a ese sonido que es tan básica en nuestro cerebro que incluso las personas en coma las muestran. Estoy viendo algunos errores aquí en la presentación, pido disculpas por eso. Si utilizan este truco incluso en un comercial, también les aseguro que ayudará a atraer la atención cualquier cambio auditivo. Si pensamos en televisión, también es importante que estos trucos se utilicen de manera en modo auditivo, porque como sabemos, de haber estudiado el comportamiento de la gente como mira televisión, sabemos que aproximadamente el 67% del tiempo los televidentes no están mirando la televisión durante los comerciales, pero la están oyendo porque el audio está on. Así que eso es importante tener en cuenta. También cualquier estímulo en movimiento ayuda a atraer la atención. ¿Por qué? Pues hay quien dice que eso se puede relacionar con los tiempos primitivos en que algo en movimiento puede ser un predador y es más importante de detectar. Así que estímulos en movimiento en un ambiente que es más estático también atraerán la atención. Y definitivamente caras, porque tenemos incluso una zona del cerebro específica, el fusiform gyrus, que se dedica al procesamiento de caras. Así que siempre que hay una cara vamos a estar mirando, es algo que se ve muy claramente con eye tracking. Y una cara siempre atrae la atención. Luego, factores emocionalmente relevantes. Esto también es muy efectivo para atraer la atención. Tenemos dos tipos de estímulos emocionales. Unos son los primarios, que son los que representan una necesidad primaria para promover la supervivencia, o sea algo que en efecto promueve la supervivencia o algo amenazante de lo que tenemos que huir para sobrevivir. Y esos estímulos emocionales primarios se han usado en mercadería desde mucho antes que se supiera por qué y siempre han sido muy efectivos. Todo el mundo sabe que mostrar alimentos es bueno y que el sexo vende. Pero lo que es interesante son los estímulos emocionales secundarios, que son los que son aprendidos y dependen de la experiencia individual. De este modo, la reacción implícita a las diferentes marcas depende de la experiencia con la marca, pero también depende de las asociaciones implícitas que se hayan creado a lo largo de campañas publicitarias. Y, por ejemplo, de este modo vemos que hay una asociación muy fuerte, por ejemplo, de la marca Coca-Cola con la Navidad por todas las campañas de Navidad que han hecho con su oso polar y con su Santa Claus a lo largo de los años, y la Navidad pues está asociada con la familia y con la alegría, y así crean una respuesta emocional y la marca en sí se convierte en un estímulo emocional secundario, y eso es un objetivo muy, muy importante en mercadería. Seguro que han oído hablar de los dos mecanismos que están en juego en la toma de decisiones. Pues no todo es una asociación implícita, no todo es automático y basado en hábitos, como explicaba, pero gran parte es. Pero también hay mecanismo en toma de decisiones que es racional y deliberado, que quizás pues tengo una asociación muy grande con una marca porque han hecho una campaña muy efectiva, pero esta otra marca tiene un
una característica técnica que necesito irremediablemente y entonces la decisión se vuelve racional. Y también es importante, y es muy importante, de tener en cuenta pues, toda esta investigación más tradicional que llevamos haciendo en investigación de mercado y obviamente no la vamos a dejar de lado, ni la neurociencia va a sustituir, pero va a complementar. Y ahora, pues, combinando la investigación sobre este sistema de toma de decisiones que es más racional y deliberado con este otro que es más automático, más basado en hábitos, pues poniendo los puntos tenemos un entendimiento más completo, que es lo que en Ipsos pronto llamaremos Total Understanding, que es aprovechar lo que sabemos del cerebro y del procesamiento no consciente para cubrir la brecha entre lo que la gente dice, entre cómo la gente se siente y lo que hacen, y así llegar a una comprensión holística de la respuesta humana, que es el Total Understanding. Y para esto, en general en la industria y en particular en Ipsos, pues utilizamos muchos tipos de medidas diferentes. Como medida consciente, pues ya estudios de comunicación, recall, brand recognition, likability, intención de compra, recomendaciones. Y como manera no consciente, y ahora entraré más en esto, facial coding, biometrics, eye tracking, electroencephalogram, implicit response time, tiempo de respuesta implícita, análisis de la voz. Y ahora voy a entrar en esta segunda parte de la presentación, voy a entrar un poco en esto. Pues primero voy a mostrar algo de facial coding. Como es posible que sepan, muchas de nuestras expresiones faciales son innatas, son instintivas, son culturalmente homogéneas hasta cierto nivel y son muy importantes. Esto es así, no son aprendidas, son innatas, van en nuestros genes. Y esto es así porque la expresión facial es muy importante en nuestra comunicación como animales, en nuestra comunicación a nivel humano para entender cómo se siente la persona que está enfrente. Pero entonces hay mucha información que nos da la expresión facial y las microexpresiones que nos puede ayudar para entender cuál es la respuesta del consumidor a una pieza de comunicación. Entonces, hay 6 expresiones faciales básicas y de entre ellas, y también combinando alguna de ellas, pues podemos saber cuál es el nivel de engagement. Les voy a mostrar, y quizás me salte... no lo voy a mostrar. Les voy a mostrar un comercial que fue evaluado, les advierto que es un pelín desagradable, y así verán que lo que podemos obtener de nivel de entendimiento de cómo funciona este comercial en la respuesta del consumidor es muy granular. Es segundo a segundo, podemos saber qué parte del comercial funciona mejor, qué parte del comercial elicita pues felicidad o susto o disgusto. Ok, así que voy a mostrarlo y después les enseño los resultados. Lemon. Uh-huh. Orange. Uh-huh. Oh, Mother, I love eating Skittles every time you eat Skittles. I love you eating Skittles every time I eat Skittles. I miss Dad. Cut the rainbow. Taste the rainbow. Pues como decía, un poco extraño este anuncio. Pero bueno, ahora aquí verán la respuesta. Aquí lo que estamos viendo es cuál es el porcentaje de la muestra que en cierto momento muestra una expresión facial que corresponde pues con feliz, con disgustado, es como asqueado.
Y luego negativo y engagement, y normalmente hay más, hay más emociones que mostrar, pero para simplificar, pues no más estoy mostrando estas. Negativo y engagement es una composición negativo de todas las emociones negativas y engagement de todas las emociones en sí. Entonces ahora irán viendo segundo a segundo en qué momento están más disgustados, más felices, más engaged y más negativos. Ya se pueden imaginar, porque lo ven acá, en qué momento pues está un poquito más de asco. ¿Ven? Todavía están nada más comiendo caramelos, no saben, no entienden qué ocurre, y ahora cuando ven esto sí que aumenta la parte de la muestra que pues que tuvo un poco de desagrado. Pues ven, con este nivel de granularidad podemos entender qué parte de un comercial funciona mejor, qué parte de un comercial elicita cierto tipo de emociones. Luego también tenemos el implicit reaction time, el tiempo de reacción implícita, que desvela, es muy interesante porque desvela asociaciones emocionales y no conscientes del consumidor. ¿Con qué tipo de atributos está mi marca o mi producto implícitamente asociados en la mente del consumidor? Pues, como sabéis, nuestro cerebro tiene una serie de redes implícitas e intrínsecas de asociaciones. Y si nos hacen una pregunta acerca de esas asociaciones, cuanto más rápido respondemos, pues más fuerte o más empática o mayor convicción tenemos en esas asociaciones. Pues, por ejemplo, si preguntamos, ¿asocias Apple con innovador? Pues vemos que un 65% dice que sí. Si decimos, ¿asocias Citibank con confianza? Un 71% dice que sí. Pero ¿con qué nivel de convicción lo están diciendo? Pues si vemos de ese 65%, de esa parte de la muestra, 56% dijeron, asociaban Apple con innovador con gran convicción, pero solo el 33% tenían esta convicción asociando Citibank con confianza. Así que el tiempo de reacción implícita nos puede desvelar una serie de reacciones con atributos que no podemos saber, no más preguntando. Esta aplicación es device agnostic, se hace online y mira, pues es muy efectiva. Luego también tenemos biometrics. Pues biometrics, como decía, ya hace 1000 años, literal, que se utilizaba ya, que se medía ya el pulso y la reacción de la piel para entender, para inferir las emociones de una persona. Pues en este momento ya de la historia es bien sencillo de recoger estos datos. Como veis aquí con Shimmer, este pequeño aparatito que se pone aquí en la muñeca te conecta dos sensores en 2 dedos y con esto puedes tener la reacción de la piel. ¿Y qué es qué tipo de información nos da los biometrics, nos da la reacción de la piel? Nos da intensidad emocional. Entonces podemos saber de una manera muy flexible cuál es la intensidad emocional en cada momento, también con bastante granularidad. Lo que no sabemos es si esta emocionalidad es positiva o negativa. Esto no lo sabemos, pero como siempre combinamos diferentes técnicas, pues hay manera de averiguar. Pues eso es muy útil para evaluación de comerciales también, de empaques y así, pero como es tan flexible, que es nomás este pequeño device en la muñeca, también es muy práctico para shopper, para experimentación dentro de la tienda, incluso para focus group. Lo hemos estado utilizando últimamente para AdLab, para Early Stage, cuando están todo el grupo mirando los comerciales y podemos ver en tiempo real cuál es la respuesta de toda la muestra a los comerciales.
o a los animatics. También lo utilizamos para medir la respuesta emocional de una audiencia en directo. Hicimos un estudio reciente con la Super Bowl, midiendo la reacción en tiempo real a los comerciales. Estamos planeando para hacer estudio de reacción a debates electorales. Así que tiene muchas aplicaciones debido a su flexibilidad. Voy a hablar de un caso específico que lo llamamos Flower Power, con el que explicaré a un número de técnicas que me quedan por explicar. Pues en este caso queríamos entender cuál es el impacto del estado de ánimo del comprador en el proceso de compra, no solo en su conducta, tal cual, pero también en cómo miran a los productos, cuál es su respuesta emocional a los productos, cuando hablan de la experiencia de compra y también si compran más o menos. Pues en esta experiencia, pues obvio, había un grupo que recibió una flor para incrementar su estado de ánimo y ver cómo esto afectaba a la experiencia de compra, y también había un grupo que no recibió la flor. Pues aquí pueden ver que en qué momento el grupo recibe la flor y cómo la intensidad emocional del resto del periodo de la experiencia de compra pues fue mucho más alta. Así que por lo pronto sabemos que cambió el estado de ánimo y que tuvo un impacto la flor en su respuesta emocional a esta experiencia. Entonces ahora voy a continuar hablando de el estudio del tono de voz para desvelar perfiles en la respuesta emocional. Pues si le pregunto, por ejemplo, ¿cómo fue sus últimas vacaciones? Pues hay una información muy diferente si me dicen, pues estuvo bien, o pues estuvo bien. La inflexión y el tono de la voz nos provee de una gran cantidad de información que nos estamos perdiendo si no la analizamos. Y ahora, hoy día es muy fácil de analizar y tenemos herramientas para analizarlo casi en tiempo real. Se hicieron muchos estudios de análisis de la voz durante la campaña del 2016 que sufrimos acá en Estados Unidos. Y si no miramos al análisis de la voz, pues vemos diferentes atributos a los que vemos si miramos al análisis de la tonalidad de la voz. Pero ¿cómo fue esta técnica? ¿Cuál fue el fruto de esta técnica en nuestro estudio de Flower Power? Pues vimos que los que, cuando hablaban de la experiencia, al final de la experiencia de compra, fueron entrevistados, se hablaban de su experiencia, pues la intensidad, el arousal de la emocionalidad de la voz, pues fue mayor cuando habían recibido la flor. Y también la respuesta era más embracive. Tengo aquí una muestra por si quieren escuchar. And also then there's the flower person, which is also another positive experience, because who doesn't like flowers? So who doesn't like flowers, though? Una técnica muy importante y con muchísimas aplicaciones es el eye tracking. El eye tracking es muy sencillo. Es una técnica que utiliza infrarrojos para detectar exactamente en qué punto está mirando tu pupila, identificar en cada momento en qué parte de una pantalla o de una góndola o incluso de un teléfono celular, pues estás mirando. Y con una precisión muy alta, de fracción de centímetros. La precisión es muy alta a nivel temporal como a nivel espacial. So, para una persona puedes ver exactamente el punto en el que está mirando en cada momento. Se recoge datos con una frecuencia de muestra muy alta. Y cuando se han recogido datos de una muestra, pues se hace un mapa de probabilidad, un heat map, con el que ves cuáles son las partes de cualquiera que sea el estímulo que están evaluando, que tiene más probabilidad de ser mirado.
pues es absolutamente crucial para la evaluación de comerciales. Muy importante saber dónde está mirando la gente en cada momento, si identifican el producto, la marca, si lo miran o no en absoluto. Incluso si lo estás combinando con otra técnica, es importante saber en cada momento a qué está reaccionando el consumidor. Pues vamos a ver la experiencia con eye tracking de una persona que refleja que no recibió la flor y también de otra persona que sí recibió la flor. Y lo que veremos es que cuando no habían recibido la flor miraban más el precio, y cuando sí habían recibido la flor y habían aumentado su estado de ánimo, el precio apenas se miraba, miraban más el producto y se preocupaban menos sobre el precio. Vamos a verlo. Este es sin haber recibido la flor. Aquí tienen el punto exacto en el que están mirando. Como ven, buscan mucho más el precio. Están mirando, para mirar el producto, vuelve al precio. Ve que son 10 por $10, muy bien barato, un gran deal. Y ahora sí han recibido la flor. Miran muchísimo menos el precio, como ven. Van más al producto. Pues nada, les gusta el sabor, pues lo compran. Y también cuando miramos al gasto y al comportamiento específico de compra, pues la gente que tenía un mayor estado de ánimo gastó más y compró más items. Y ahora muy interesante el electroencefalograma, que nos gusta mucho combinarlo con eye tracking. ¿Por qué? Porque no queremos solo saber cuál es la respuesta del cerebro a algún tipo de comunicación, sino exactamente a qué parte, a qué elemento de la comunicación nos estamos refiriendo. Y ahora les mostraré algún ejemplo para que lo entiendan mejor. El electroencefalograma en sí hace ya casi 100 años que se hace, desde 1928, el médico austriaco Hans Berger fue la primera persona que pudo registrar actividad cerebral desde el exterior del cuero cabelludo, no más poniendo unos sensores por el cuero cabelludo, como ven acá en la fotografía. Esto lo que detecta es la actividad eléctrica del cerebro. Cuando un grupo de neuronas están disparando de una manera intensa y sincronizada, esta señal eléctrica es suficientemente fuerte para llegar al cuero cabelludo y, por tanto, suficientemente fuerte para ser detectada desde el exterior. Hemos desarrollado en Ipsos con unos compañeros un sistema muy escalable, muy efectivo y muy rápido de evaluación y optimización de comerciales a través de eje y eye tracking. Y es fascinante y muy práctico para la optimización, porque con ese sistema detectamos segundo a segundo cuál es el nivel de enganche emocional, el nivel de atención y también de atención visual con los mapas de eye tracking. Y lo que es tremendo dentro de ese sistema es la velocidad con la que podemos obtener insights y resultados. Para el final de la recolección de la muestra, como una hora después, ya podemos tener traces y resultados. Pues muy rápido, porque me quedo sin tiempo. El enganche emocional se refiere a la valencia, o sea, si es positivo o negativo, y la intensidad de la respuesta emocional. Así que aquí sí tenemos los dos, como intensa es la respuesta emocional y si es positiva o negativa. La atención mide el grado con el cual estamos procesando la información, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, top-down o bottom-up, que explicaba antes, y los mapas de eye tracking para evaluar
dónde está mirando la muestra. Pues les voy a mostrar, voy a saltar esto y se lo voy a mostrar con resultados, porque no me queda mucho tiempo y quiero que hagan todas las preguntas del mundo. Pues aquí van a ver, aquí hay un comercial de una empresa que bueno, tuvo algún tipo de controversia en social media porque cambió de actriz principal y entonces querían evaluar, aparte de para optimizar su comercial, para ver si la respuesta a la nueva actriz era muy negativa, como indicaban las respuestas en social media. Pues aquí van a ver el comercial y irán viendo con los mapas de calor dónde va mirando la muestra. Esto es una muestra de 40 personas. Y también aquí verán abajo, donde pone interest, los niveles de atención segundo a segundo y luego donde pone emotion, los niveles de emoción segundo a segundo. Si está mayor de 5 es positiva, menor de 5 es negativa y cuanto más lejos de 5 está, pues indica la intensidad. Aquí se lo dejo. Every day is your best day. Goodbye. Pues cuando analizamos esta información vemos que los niveles de atención pues están bastante bien. Casi todo el comercial está sostenido por encima de 5. Así que esto es bueno. Pero un poco preocupante el nivel de atención durante el logo y el branding. Pues decrece allá un poco. Vemos una reacción emocional positiva a la actriz, al igual que al logo, lo que nos gusta. A una reacción positiva a las escenas románticas, a las escenas de interacción social, generando un buen nivel de enganche emocional en esos momentos. También vemos que acá en el centro hay un periodo en el que la respuesta emocional es bastante neutra, parece que les importe, igual era innecesario. Y la atención es bastante alta en aquel tiempo, lo que puede indicar que están haciendo un esfuerzo, pero la respuesta emocional no viene. Entonces, quizás ese segmento del comercial es algo de lo que podían prescindir, ¿cierto? Y tras las recomendaciones, pues sí que cortaron un buen trozo de 8 segundos del comercial, que no les voy a mostrar ahora. Pero sí que el test confirmó pues, que la marca no estaba dañada con el cambio de actriz y que los consumidores aceptaban a la nueva actriz. Y luego, muy importante, que ese segmento en el centro era necesario. Y como consecuencia, el comercial pues, se recortó en 8 segundos, ahorrando mucho dinero en gasto en media y fue pues, aún más efectivo. Y aquí tienen una cita del CEO del brand, que dijo que habían recortado el comercial y acabaron ahorrando 25 veces su inversión. Así que poco más, el futuro está aquí. Como pueden ver, esto es the new normal. Ya está muy integradas todas esas herramientas. Yo llevo en este campo muchos años y dando clase y tengo un libro de texto y me preguntan mucho cuál creo que es el futuro de la neurociencia del consumidor. Si creo que va a desaparecer o no va a desaparecer, o si está aquí para quedarse o va a sustituir. Y yo creo que es absolutamente imposible que desaparezca porque la tecnología y el desarrollo tecnológico no se puede parar. Y yo creo que el futuro y ya el presente es pues que no exista tanto pequeños vendedores que hagan solo neurociencia del consumidor, sino integrar estas tecnologías y este conocimiento pues perfectamente con otro tipo de investigación para tener una fotografía más completa, 360 grados del comportamiento del consumidor. Y ya lo vemos en Ipsos, perfectamente integrado en desarrollo de comerciales, evaluación de comerciales, desarrollo de productos, branding and positioning, evaluación de empaques, estudios en tienda. No más decirle que trabajamos en colaboración con
con universidades de prestigio. Yo mismo doy clase en la Universidad de Nueva York. Aquí está el libro que coedité con mi amigo, el profesor Moran Cerf de Northwestern University. Recién salió en noviembre, publicado por MIT Press. Es el primer libro de texto en este campo, que ahora que empiezo a dar clase me va de perlas. Si están interesados, en la website de MIT Press, Consumer Neuroscience, muy fácil de encontrar. Muy emocionados, muy contentos de poder integrar todo este conocimiento en nuevas tecnologías, en nuevas aplicaciones, para tener nuevos modos de llegar al total understanding del consumidor. Y aquí lo voy a dejar para que me hagan preguntas. Muchísimas gracias y siento que me he pasado bastante del tiempo. No, por el contrario, Manuel, muchas gracias. Estamos muy bien. Yo creo que tenemos tiempo para resolver y contestar algunas consultas o preguntas que invitamos a los asistentes a poder anotar en la ventana que tienen en su herramienta del GoToWebinar. Muy interesante tu presentación, particularmente este último comentario en relación al total understanding, la comprensión total del consumidor, que cada vez con estas y otras herramientas complementarias pueden darnos mejores luces de ese entendimiento del consumidor. Tenemos una consulta, un comentario, en este caso viene de Ecuador. Vamos a leerla para tratar de responderla. Esta se relaciona con una de las primeras filminas que habías puesto. Vamos a ubicar aquí la pregunta. Dice, ¿es posible que estos estímulos sean percibidos de forma negativa? Es decir, un ruido muy fuerte que en vez de llamar la atención resulte molesto y provoque resistencia. Sí, ciertamente. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Sí, esto puede ocurrir. Y por eso también es importante evaluar los comerciales para saber si se han pasado. Igual no tiene que ser no me refería a que tuviera que ser un sonido muy fuerte. Sí que un sonido fuerte atraerá la atención, pero sí que puede molestar, y esto se podría identificar evaluando la ejecución creativa. Pero incluso, nada más incluyendo un sonido pues que esté como un poco fuera de contexto, que sea inesperado, aunque no sea muy fuerte y no sea molesto, atraerá la atención. Pero sí, yo siempre recomendaría evaluar la ejecución creativa antes de gastarse el dinero en ponerla en el aire. Y si lo evaluamos con técnicas pues como las que estaba presentando, que nos dé un cierto nivel de granularidad, pues podemos saber si exactamente en ese momento en el que hemos incluido este sonido, si esto es efectivo, si incrementa la atención, pero disminuye la emoción o genera una emoción negativa. Pues todo eso se puede identificar pues, con una evaluación del comercial, pues por ejemplo, como la que estaba mostrando ahora en concreto con EEG y Eye Tracking. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta desde Costa Rica. En este caso dice, cuando se han utilizado estas herramientas en grupos focales, se han confirmado los sesgos de influencia, entre otros. ¿Son estas tecnologías entonces más confiables? Se han cuestionado mucho su precio, ya que se hace poco accesibles. ¿Cuáles herramientas son más cómodas de utilizar? Uy, muchísimas preguntas en una. La primera pregunta de acá era sobre focus groups, ¿no? En efecto, el hecho de que pudiera haber o que generen algún tipo de sesgo. Sobre que cambie el comportamiento del participante por tener el... Correcto, que haya sesgo, la metodología pueda generar sesgo por el proceso mismo. Pues le digo una cosa, sí, es una gran pregunta, yo no creo pero es mi opinión, no creo que cambie el comportamiento por tener, ¿sabes?, las gafas y la pulserita puestas, pero stay tuned porque vamos a hacer un estudio para evaluar si el comportamiento cambia, por ejemplo, en tienda o en un focus group por tener el device conectado, pero es muy... Es una pequeña pulserita, las gafas igual son un poquito más intrusivas,
pero eso no las lleva si estás en un focus group o en un early stage ad lab. Solo lleva la pulserita y es muy poco molesta, muy poco intrusiva, así que yo creo que no. Pero sí vamos a hacer un estudio ahora en nuestro nuevo centro de investigación, Ipsos House, en la Ciudad de México. Vamos a estar haciendo esto el próximo mes o así. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, dice, además se ha cuestionado mucho su precio y ya que las hace poco accesibles, ¿cuáles herramientas son más accesibles o cómodas de utilizar? Pues le cuento. También una de nuestras prioridades en Ipsos, en el Centro de Excelencia de Neurociencia del Consumidor en Ipsos, en principio porque somos parte de Ipsos y es una empresa global gigante, es buscar técnicas que sean muy fáciles de escalar, que se puedan llevar a todos los rincones del mundo porque tenemos oficinas en todas partes y también intentar sobrepasar algunas de las barreras, pues como el coste, que son pues, un inconveniente para los clientes para que las adquieran. Por eso, por ejemplo, en el sistema de evaluación de comerciales con EEG y eye tracking, pues hemos encontrado un sistema que es mucho más rápido y también es más cost effective, que tiene un coste más efectivo comparado con los competidores. Y depende cuál técnica utilizar es más efectiva y más barata. Depende mucho de cuál es la pregunta de negocios, de cuál es su objetivo. Por ejemplo, el Implicit Response Time, utilizamos una muestra tipo de 100 y algo personas que pueden responder desde su teléfono celular, así que pues es mucho más barato que no pues EEG, que tengan que venir a un lugar central y ponerles el aparato y reclutarles y traerlos a hacer todo el análisis. Pues hay técnicas, por ejemplo, como Implicit Response Time, que son más baratas y más accesibles. Facial coding se hace también desde el webcam, desde la cámara web de la computadora, así que los participantes no tienen que trasladarse a ninguna localización central y también eso lo hace más accesible. Pero en comparación con competidores, nuestro sistema de evaluación con EEG y eye tracking pues es más accesible, también porque hemos desarrollado un sistema que hace el análisis mucho más fácil y automático en la nube, así que también eso lo hace más accesible que no con otros competidores. Tenemos otra consulta, esta viene desde Panamá, dice, ¿los efectos de las aplicaciones de estos métodos se ven más efectivos en planes de corto o de largo plazo? Qué gran pregunta, muy buena pregunta. Pues, claro que yo creo que es importante tener en cuenta si el objetivo de la comunicación que se quiere evaluar es de corto o largo plazo a la hora de interpretar los resultados. Yo creo que eso es muy importante. En estudios que se han hecho para validar la capacidad predictiva de estas técnicas, pues se han hecho a corto plazo, así que sabemos que a corto plazo funciona. Pero yo creo que no hay ninguna razón para pensar que no fueran capaces de funcionar a largo plazo. Pero es importante esto tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Pero sí que las validaciones son que se han hecho con datos de single source, de marketing mix model. Esas han sido a corto plazo y han encontrado un valor predictivo de estas técnicas muy alto. Ahora tenemos una consulta desde El Salvador. Dice, dentro del contexto de la atención de las audiencias a los medios, ¿qué opinas de la tendencia actual de pasar de los medios tradicionales a los digitales, los cuales pareciera que están siendo saturados? Pues, hombre, hay que seguir un poco el comportamiento del consumidor. Si el consumidor está en medios digitales, pues hay que encontrarle allá. Yo creo que es muy importante y también hay estudios que lo demuestran.
publicitar o encontrarse con el consumidor, comunicarse con el consumidor a través de las diferentes plataformas que el consumidor usa. Hubo un estudio que hicimos cuando yo trabajaba para el Advertising Research Foundation hace 2 años. Hay un artículo publicado que lo pueden encontrar en el Journal of Advertising Research, que era sobre publicidad cross-platform a lo largo de diferentes plataformas. Y lo hicimos desde 2 puntos de vista. Pues estábamos mirando cuál es el return of investment de campañas que solamente habían invertido en una plataforma o si habían invertido en 2, 3, 4, 5. Y también miramos desde el punto de vista de la neurociencia y el procesamiento no consciente cuál era el nivel de memoria y el nivel de respuesta emocional si el participante había sido expuesto a una comunicación en una plataforma en 2 o 3. Y vimos muy claramente que combinando sobre todo digital y televisión aumentaba el return of investment en 60% y la respuesta emocional televisión combinado con móvil en 50%. O sea, que era muy efectivo. Es que yo creo que es muy importante porque el consumidor no ha dejado de ver televisión, pero sí que ahora también pues está mucho en el móvil o está, no sé si tanto en la computadora. En repartir el gasto en media allá donde está el consumidor y aparte de... y esta estrategia es probable que aumente su return of investment. Y pues, si quieren ver los detalles de este artículo, los autores somos Jasper Snyder y yo, Manuel García García, y está en el Journal of Advertising Research, y le pueden dar mucho insight sobre esto. Muy bien, ahora tenemos una consulta desde República Dominicana. Dice, según su experiencia, ¿qué tan aceptada es la palabra gratis para promocionar servicios bancarios? Uy, pues la verdad que no tengo mucha experiencia con esto. Nunca he hecho un estudio sobre esto. Lo siento. Bien, vamos a ver acá otra consulta que tenemos en este caso de Costa Rica en el tema de neurociencia. Podemos realizar estudios de mercado con entrevistas cara a cara con instrumentos tales como los expuestos, pero ¿cuál es el más recomendado? Para entrevistas cara a cara, pues yo diría 2 cosas. Una, análisis de voz, porque te da muchísima más información de la que tienes solo tomando lo que dicen. El cómo lo dicen es muy importante y también el cómo lo dicen en cada momento de lo que están diciendo. Así que el análisis de voz yo creo que es muy importante en entrevista cara a cara. Y probablemente el biometrics, la respuesta de la piel para darnos la intensidad de la respuesta en cada momento. La respuesta a una pregunta o durante su respuesta, pero sin duda el análisis de voz. Luego nos consultan, mi pregunta es más personal. ¿Conoce a Roberto Sapoliski? Dice, en caso de que sí hay algo que podríamos rescatar de sus estudios en este campo, sobre todo en lo que tiene que ver con detección de caras y movimientos. Los estímulos, vamos a ver, los estímulos... no, esa es otra pregunta. Entonces, es en cuanto a esto, los estudios en este campo sobre lo que tiene que ver con la detección de caras y movimientos. Sí, pues como decía antes, es importante en bottom-up attention, en atención perífera, introducir caras o estímulos en movimiento, como vemos en los estudios de Zuplinski, para atraer la atención. Sí que es absolutamente aplicable. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Ok, vamos a leer aquí otra pregunta que dice, los estímulos inesperados o priorizados no necesitan ser elementos relacionados con la marca. ¿Para qué se cree esa experiencia con el consumidor? Ya que el ejemplo de la flor no tiene nada relacionado con los yogurts. Claro, esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta. Cierto, depende de la estrategia que quiera tomar la comunicación y esto es un gran punto
porque es muy importante que aunque utilice elementos creativos que sean muy efectivos, la marca o el producto deben estar integrados en el storyline, deben estar integrados en la historia para que toda esta efectividad pues haga algo y le revierta algo en su marca. Hay un número grandísimo de casos de comerciales, sobre todo comerciales de prime time, Super Bowl y Oscars y Grammy y cosas así, que son muy efectivos, que son muy entretenidos, pero que nadie nunca recordará la marca porque no estaba bien integrada en la historia. Así que es muy importante que cuando se utilizan esos trucos creativos, la marca también quede bien integrada en el storyline. Muy bien, vamos a leer un último comentario aquí. Saludos desde Puerto Rico. ¿Cuál es el nivel de resistencia por parte del consumidor, si alguna, al uso de los equipos de biométricos? ¿Cómo afecta la selección de la muestra en los estudios? Pues saludos a Puerto Rico. A los estudios biométricos no hay ninguna resistencia, porque como decía, es nomás una pulsera. Así que no, que eso es fácil. Para estudios de EEG, que hay que poner los sensores en el cuero cabelludo, pues sí que a veces puede ser un poco más complicado si llevan dreadlocks, si llevan rastas o cosas así, si llevan el pelo de color. Pues hay cosas que hay que tener en cuenta más a nivel logístico y técnico a la hora de reclutar participantes. Pero con estudios biométricos no hay ninguna resistencia porque es nomás la pulserita y 2 sensores en los dedos, no hay más. Muy, muy sencillo. Perfecto, excelente, Manuel. Muchas gracias de verdad por tu tiempo y poder haber atendido también estas consultas. Se nos quedan bastantes que vamos a atender de manera directa vía correo, pero entonces aprovecho también para agradecer a todos los que participaron hoy en la sesión. Fuimos más de 148 personas que estuvimos escuchando la presentación de Manuel García. Y no quisiera olvidarme de recordarles completar la encuesta que van a recibir al término de esta sesión para que nos puedan dar su retroalimentación sobre el evento y sus calificaciones como una manera de mejora que tenemos en este proceso. Y de igual manera, pues invitarlos a los eventos que vamos a tener a lo largo del 2018, donde estaremos haciendo presentaciones similares al tema que tuvimos el día de hoy. Manuel, muchas gracias por tu tiempo. Te deseamos feliz día a vos y a todos los participantes y que la pasen bastante bien.